Vamos al Salmo 23. Tranquila. ¿Alguno ha escuchado hablar del Salmo 23? Salmo muy lindo. Fue el primer salmo que yo me aprendí. Y es un salmo que me ayudó mucho en todas las áreas de mi vida. Salmo 23. ¿Lo tenemos? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a Juan 10, sin perder ahí Salmo 23. Juan 10, versículo 11. Juan 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Si quiere ponerle un título a esta predicación bien grande, ponle el buen pastor. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Nah. Hoy los voy a hacer repetir harto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El buen pastor. 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 Eso, diga el buen pastor. Diga el buen pastor. Vuelve y diga el buen pastor. Ahora dilo despausadamente. El buen pastor. Yo quiero que ustedes hoy tengan revelación del buen pastor. No cualquier pastor, sino el buen pastor. Y la Biblia nunca es exagerada. Todo lo que tú encuentras en la palabra de Dios está ceñido a la realidad de lo que es. Y si Jesús fue capaz de decir yo soy el buen pastor, es porque Él quiere que tú tengas una imagen de buen pastor, no de cualquier pastor, sino del buen pastor. El salmista David, en el Salmo 23, cuando declara el Señor es mi pastor y nada me faltará, y todo lo que leímos, ¿por qué él hace esa expresión o qué le inspiró a él? Ustedes miran que antes de ser el rey de Israel, David fue un hombre que cuidaba ovejas, fue un gran pastor, y se le conoce también con el título del gran pastor de Israel. Él pudo entender algo cuando cuidaba sus ovejas. Pudo entender no solo la condición de la oveja, sino también la condición de ser él el pastor. Dios se agradó mucho de la vida de David, porque David era un hombre que todo lo que hacía lo hacía con mucha diligencia. Y tal vez por eso Dios, al ver lo poco que él hacía cuando era pastor, fue lo que le llevó a decir al profeta Samuel, que fuera a la casa de Isaí y nombrara a ese pastor de ovejas como el futuro rey de Israel. Él tenía una condición muy clara de lo que era ser un buen pastor. Y él tuvo que exclamar en este Salmo 23 no solo la condición de la oveja, sino la condición de ser un buen pastor. Y como pastor él entendió algo de la necesidad urgente de la oveja de un pastor.
de la necesidad urgente, primordial que debe tener una oveja, y es que tenga un pastor. Diga: yo tengo un buen pastor. Vuelve y diga: yo tengo un buen pastor. Diga: mi buen pastor se llama Jesús. ¿Cuánto le dan un aplauso al buen pastor? David sabía algo y lo tenía muy claro: que sus ovejas dependían de él para su bienestar. Pero lo contrario también lo sabía: que las ovejas que no dependían de él entraban en un malestar. Y nosotros debemos entender y tener muy claro ese concepto, que nosotros como ovejas de un pastor tenemos que aprender a depender de nuestro pastor para nuestro bienestar. Todos aquí coincidimos que queremos lo mejor para nuestras vidas, que queremos un bienestar para nuestras vidas, pero no todos coincidimos en que tenemos que depender de un pastor. Y esta palabra dependencia a mí me gusta mucho en el lenguaje espiritual, porque a veces nos cuesta depender. Cuando hemos tenido, tal vez en nuestra infancia, en nuestra niñez, que de aquellas personas que dependimos nos fallaron, frustraron, de cierta manera nos engañaron, entonces como que ese sentimiento de dependencia nos cuesta más. Lo hablaba la vez pasada también, que este sentimiento de dependencia a veces nos cuesta más a nosotros los hombres, por ese mismo espíritu de conquista y dependencia que Dios puso en nosotros. Como tal, a los hombres les cuesta más aceptar la idea de que necesitamos depender 100% de Dios. Les digo algo, para mí eso me costó mucho, y me costaba mucho digerirlo y asimilarlo. Cuando estaba en prédicas, así como ustedes sentados, y estaba escuchando al pastor y hablaba eso, les digo, delante de Dios me daba ira o rabia, por decirlo así, porque yo como que peleaba con Dios. Y yo le decía: pero ¿por qué tengo que depender de Él? ¿Por qué yo no puedo hacer las cosas? ¿Por qué tengo que todo depender de Él? ¿Por qué tengo que contarle todo a Él? ¿Por qué tengo que decirle? Y delante de Dios se lo estoy diciendo y no me da vergüenza. Cuando empecé mi vida con Cristo y estaba sentado con usted, me costaba mucho depender de Él. ¿Por qué? Después lo entendí. Porque pues mi relación, como lo dije, con mi papito nunca fue buena hasta antes de Cristo. Después de Cristo fue que se mejoró nuestra relación, pero antes de Cristo mi relación fue muy mala con Él. Y como tal, yo de cierta manera puse unos tabúes ahí, que no tenía que depender de nadie, que tenía que valerme por mí solo, que yo era un guapo, bueno, ya la otra palabra usted la conoce, y que yo iba a salir adelante solo sin necesitar de nadie. Entonces, cuando alguien se me acercaba para ayudarme, cuando alguien se acercaba para ofrecerme su ayuda, era muy reacio a eso. Como tal, me costó mucho depender de Dios, mucho fue mucho, hasta que entendí que si yo seguía en esa posición independiente de no depender de Dios, pues que el daño me lo estaba haciendo era yo, pero que Dios no perdía con esa posición mía. Entonces tuve que cambiar mi posición, y después, cuando aprendí este salmo, entendí que yo era una oveja, y que la mayor cualidad que tiene la ovejita es que depende mucho del pastor. No da un paso, no da nada. Si lo hace, se siente muy atemorizada. Entonces, que tenía que crear una dependencia absoluta del pastor. ¿Cuántos reconocen que entre más dependan de su pastor, mi Señor Jesucristo, mejor les irá en su vida? Amén. Dale un aplauso a Él. David compuso este salmo para expresar, como oveja de su Señor, el gozo y la confianza al estar en buenas manos. Mira al que está a su lado, dígale: tú y yo estamos en buenas manos, porque estamos en las manos de un buen pastor. Por favor, digiera bien eso. Tú y yo estamos en buenas manos. Yo estoy en buenas manos. Diga: yo estoy en buenas manos. Vuelve y diga: yo estoy en buenas manos. O sea, tus
Señor Jesús es tu pastor. Tú eres la oveja de Él, pero tú estás en buenas manos. Y eso era lo que expresaba el salmista David cuando escribió: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, pues tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Lo que el salmista David decía es: mire, sea lo que sea, yo estoy seguro, estoy en buenas manos. Punto. Pase lo que pase, haya harto, haya poquito, esté asustado, no esté asustado, hay algo que tengo claro: yo estoy en buenas manos. Vuelve y diga: yo estoy en buenas manos. Diga: yo estoy en buenas manos. Y es muy lindo, es muy importante tener muy claro en estas vidas, porque a veces, sabe, hay cosas a veces de Dios que nos cuesta creer. Hay cosas de Dios que a veces, no sé, las sometemos a tantas aprobaciones o las sometemos a tantas difamaciones que a veces nos cuesta creerlas, que son tan verdad como la palabra de Dios nos dice. El Señor es mi pastor. Me encanta esto. Diga: el Señor es mi pastor. No, pero hágalo como yo le digo. El Señor es mi pastor. Vuelve y diga: el Señor es mi. Es que a uno les cuesta decirlo. El Señor es mi pastor. Mire al que está a su lado y dígale: no sé si será tuyo, pero es mío. Míreme, a mí me encanta mucho la posición personal. O sea, míreme. Yo sé que Dios es muy bueno con todo el mundo. Yo sé que Dios es muy grandioso con todo el mundo. Pero mírame. A mí me interesa más creer lo que Dios es conmigo que con los demás. No. A mí me interesa más creer lo que Dios es conmigo que con los demás. ¿No te has dado cuenta que a veces hay cosas que tú crees que son más posibles para los demás y no para ti? Es más, yo a veces soy egoísta, yo lo he dicho muchas veces. Yo muchas veces cuando estoy sentado como ustedes, yo le digo: Dios, a mí no me importa si le va a hablar a este. A mí me habla, me hace el favor. Delante de Dios así lo hago. Yo cuando me siento a escuchar la palabra de Dios de mi pastor, o voy a un culto, o voy a reunión de pastores Iglecam, yo me siento y yo le digo: Dios, a mí no me importa si le va a hablar a ellos, a mí me hace el favor y me habla. Usted dirá: pastor egoísta. Piense lo que quiere, pero es que yo tengo que convencerme de que Dios me quiere hablar a mí, que es mi pastor. Él es mi pastor, Él es mío, como los niños, mío y mío. ¿Saben? Eso Dios sí te permite que seas egoísta. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú estás convencido de algo, tú puedes convencer a otros, mientras tanto no. ¿Y tú cómo puedes convencer a otro que Dios es bueno si primero no estás convencido que es bueno contigo? ¿Cómo tú puedes convencer a otros que Él es tu pastor cuando no está convencido que es tuyo? No puedes. Se fueron. Buenas. ¿Cómo están? Hola. Diga: Él es mi pastor. Pero no cualquier pastor, un buen pastor. Dale un aplauso a su buen pastor. Yo estoy convencido, mírame. Y perdóname, lo voy a hablar primero a manera singular, ¿ok? Porque es que yo quiero que eso se transmita a ti, porque a mí me sirvió mucho. Usted, míreme, perdóneme, pero yo predico lo que digo, pero yo creo que lo que ustedes más están convencidos es de lo que yo estoy convencido. ¿A lo bien? Ustedes se dan cuenta que cuando yo les enseño algo, yo estoy muy convencido. Yo no medito y no me dejo engañar, y de eso nadie me saca.
Pero por ejemplo, yo estoy convencido de esto, que Dios cuida de mí. Yo estoy convencido que Dios tiene el mejor plan para mi vida. Yo estoy convencido que Dios se agrada de mí. Yo estoy convencido que cuando Dios le dijo a Jesús: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, yo estoy seguro que Él dice lo mismo de mí. Yo estoy convencido de que Dios me ama a mí. Seguro, yo estoy convencido. Es más, le voy a decir algo. Una de las cosas también cuando empezó mi vida cristiana, Señor, tú sabes esto, que me costó creer, era que Él me amaba. Y tuve que hacer un trabajo fuerte para convencerme a mí mismo de que Él me amaba. Yo decía: ¿cómo si este Padre que tú me diste nunca me demostró amor, nunca me abrazó, y ahora usted viene a decirme que me ama? A mí me costaba creerle eso a Él. Como tal, escúcheme, tuve que hacer un esfuerzo grande para creer que Dios me amaba. Ojo, y aún a pesar de tantos errores que había cometido. Yo no vi a Jesús decir, cuando le dijo: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, yo no vi a Jesús diciéndole: ah, pura paja. Mentira. Yo vi a Jesús que dijo amén y se gozó, pero yo no lo vi a Él dudando. Pastor, ¿y Dios se agrada de mí? Sí. Y de lo que hago yo, eso es diferente. Pastor, luego es diferente, claro, porque una cosa es lo que tú eres y otra cosa es lo que haces. Él se agrada de ti. Él se agrada de ti. Él se agrada de ti. Él se agrada de ti y Él se agrada de mí. Yo lo creo, ¿tú lo crees? ¿Tú crees que Dios tiene lo mejor para tu vida? Diga: Dios se agrada de mí. Diga: Dios se agrada de mí. Diga: Dios se agrada de mí. Diga: Dios se siente bien conmigo. Si no se sintiera bien contigo, usted ni estaría aquí sentado. Con eso le digo todo. Porque fue Él el que lo buscó y lo trajo a usted. No fue usted el que lo buscó a Él. Y Él sabía en qué problemas iba a meter con usted, y aún así se siente feliz. Sí, porque usted no es ninguna perita en dulce, yo tampoco. ¿A usted no le pasa que una vez se le dice a Dios: oiga, Dios, ¿usted por qué me fijó en mí? Uy, a lo bien yo soy. Él sabe, lo conoce mejor que usted mismo, pero lo ama y se agrada de usted, con sus pataletas, sus berrinches, con todo. Sí, con todo. Aló. Diga: Dios tiene un buen plan para mi vida. Diga: Dios cuida de mí. Diga: Dios me ama. Diga: Dios me protege. Diga: Dios me guía. Dios es mi pastor y nada me faltará. Ahora, ¿por qué Dios siempre utilizó el sinónimo de nosotros como de ovejas? No de abejas. Sí, porque es que hay unos que se pasan a abejas. De ovejas. A mí me encanta, y estuve estudiando mucho lo de las ovejas, y la verdad enterneció mucho mi corazón. Y Dios es muy sabio, Dios es muy inteligente, de verdad que no nos equivocamos al decidir aprender de Él. Qué bonito es aprender de Él. Y en muchas ocasiones en la Biblia se nos compara como con las ovejas. ¿Sí se ha dado cuenta en la Biblia? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, siempre Dios nos muestra a nosotros como unas ovejas. ¿Por qué no con el burro, por ejemplo? Que a veces tenemos algo de eso. Como la tortuga, que también a veces tenemos algo de eso. Sobre todo cuando se trata de obedecerlo a Él.
¿por qué no con los pájaros? Que vuelan y vuelan y vuelan. ¿Por qué con las ovejas? Porque Jesús dijo: yo soy el buen pastor y la vida da por sus ovejas. ¿Por qué? ¿Por qué nos compara tanto con las ovejas? Ojo, uno, porque es un animal muy frágil, débil. Se ve tan gordita, pero es muy frágil cuando le quitan la lana, es muy débil. Jesús nos compara así, porque Él sabe que somos frágiles, que somos débiles, que por más que tengamos una lana que nos hace ver como fuertes, bonitos, robustos, dentro de nosotros hay debilidad, hay fragilidad. Por más que a veces queramos venderle una careza de rudeza a la sociedad, a la vida, cuando nos encontramos solos con la almohada en la cama, en el dormitorio, nos damos cuenta que hay algo que está mal, que hay algo que necesitamos, que hay algo que nos hace falta. Somos frágiles, somos débiles, porque es un animal totalmente dependiente de su pastor. No se vale por sí sola, depende totalmente de su pastor, pero no de cualquier pastor, sino de su pastor. Y ahorita lo vamos a ver. La oveja solo depende de su pastor, no de cualquier pastor. ¿Te dice algo eso? Que tú debes aprender a depender de tu pastor Jesús, del buen pastor, no de cualquier pastor. Es muy rico depender de Él. Es muy débil. Si quiere que la suba el pastor a sus hombres, le toca que la suba el pastor. Si se queda ensartada o cerca a una zarza, no puede salirse por sí sola, necesita que el pastor la rescate. Por favor, mírame, esto es muy lindo. Diga: la oveja por sí sola no se puede rescatar, necesita de su pastor. Mira, una oveja cuando se mete en una zanja o cuando cae en una zarza, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace? ¡Va! ¡Va! Y mira para arriba, mírela y verá. ¡Va! Y es la que más chilla, es la que más grita. ¿Hasta cuándo? Hasta que su pastor venga a rescatarla. ¡Va! ¿Quién es? Haga ver. Mírame. Mírame. Eso es lo que Dios quiere que haga uno cuando ha caído en una zanja, cuando ha dado un mal paso. Eso es lo que quiere el buen pastor. Que tú grites y grites: pastor, sáname, ayúdame. Y la mayoría de las personas, cuando caen en una zarja, cuando se meten en una espino, en una cerca y quedan engarzadas ahí, lo que menos hacen es gritarle a su pastor, y salen huyendo y corren para otro lado, o le piden ayuda a otras personas. La oveja que más, mírame, la oveja que más grita y más llora es la que está metida en una zanja.
Yo quiero que tú tomes revelación de eso, porque hay momentos en que tú mismo vas a caer en una zanja o vas a quedar engarzado en algo, y a Jesús no le va a molestar que tú grites, que llores y que le pidas auxilio a Él. Ayúdame. Esta oveja, escúchame, reciba revelación, por favor. Esto parece simple, pero yo quiero que tú recibas revelación. A mí fue muy lindo meditar en esto. Por sí sola no puede salir. Si el pastor no viene y la saca, ahí queda atrapada y es presa feroz de los animales, del lobo, de Satanás. Yo no sé en qué has caído, pero el único que lo puede sacar de esa zanja se llama su buen pastor. Solo Él. Y grita hasta que lo saque. ¡Ma! ¡Ma! Y no te sientas mal por eso. La oveja no le da vergüenza. La oveja depende solo de su pastor. La oveja, ojo, anda en rebaño, no puede andar sola. Si llega a quedar sola, no puede defenderse. Es fácil presa del lobo u otros animales. Mírame, una oveja se siente fuerte con las otras ovejas, pero cuando ella sale de la manada y está sola, ojo lo que le voy a decir, es muy débil, muy temerosa, muy miedosa. Mírame, por eso es que es necesario congregarse. Usted tiene que estar en el rebaño. Usted tiene que conocer las ovejas que están aquí en su rebaño, porque esas ovejas muchas veces son las que el mismo pastor va a designar para que te den de su fuerza, de su compañía, de su empuje. Dios no trabaja con llaneros solitarios, peor con ovejas solitarias. Usted necesita ser oveja de un rebaño. Usted necesita un pastor. Dígale al que está a su lado: hay que congregarse. Mira esto. La oveja, su dependencia del pastor, pon cuidado a estos verbos. Su dependencia del pastor la hace ser obediente y atenta a la voz y a la dirección de su pastor. O sea, la oveja crea tanta dependencia del pastor que no le queda otra sino obedecerle al pastor. Mi pregunta es: oveja que está aquí, concientícese harto de que usted debe depender de su buen pastor. En cualquier área de su vida, aprenda a depender de él y verás. Aprenda a tener una total dependencia, y producto de eso, míreme, es más fácil obedecer. Lo que él te pida es más fácil obedecer. Y escuche, y mírame, las ovejas solo oyen la voz de su pastor, no escuchan ninguna otra voz. Y quiero que miren este video. ¿Sí lo ven ahí bien? Apágame las luces, por favor. ¿De dónde se apagan? Y solo cuando el buen pastor les habló, le hicieron caso y la siguieron. Las ovejas solo oyen la voz de su pastor. Ojo, no obedecen la voz de cualquier pastor, sino la de su pastor. Ojo,
las ovejas no cuidan de sí mismo como otros animales. Ojo a esto. Necesitan constante atención y mucho cuidado. Ustedes mirarán que las ovejas, ellas por todos los animales, todos fueron creados con mecanismos defensivos para cuidarse y protegerse. Los únicos animales que no tienen eso se llaman las ovejas. Ya le explico por qué. Algunas son propensas, ojo, a parásitos y enfermedades, lo que representa el pecado, la falla, la flaqueza, los defectos, los enriedos. Ojo, ojo esto, son muy temerosas, tímidas, tontas y testarudas. Eso, busquen un libro y eso dice. Esos son las ovejas, temerosas, tímidas, tontas y testarudas. Las ovejas, no ustedes, yo no estoy hablando de ustedes. Pero pregunto, ¿nos parecemos a las ovejas? Que a veces tenemos algo de temerosos, de tontos y de... Ustedes lo dijeron. Aló. Hay unos que dicen amén y otros mu. Ojo, las ovejas no tienen defensa, lo que le dije ahorita. Ojo, casi toda la creación animal de Dios cuenta con alguna clase de mecanismo de defensa, ya sean garras, dientes, color especial o velocidad, fuerza o sentidos agudos. Pero las ovejas no tienen nada de eso. Son débiles, lentas, torpes, no pueden ni siquiera gruñir. Ojo, la única protección viene de su pastor. Esto es para meditar, ovejas. La única protección viene de su pastor. Deje usted defenderse por usted solo. Deje que el buen pastor lo defienda. Están hablando mal de usted, están diciendo cosas en contra de usted, están levantando falso testimonio contra usted, están mintiendo contra usted, usted no se defiende. Deje que el que mejor lo defienda a uno se llama el buen pastor. Ese lo hace bien. Yo aprendí a no defenderme y me ha ido mejor, pero cuando me defendía, hoy me metía en unos problemas. Y mire, le digo algo delante de Dios, qué bonito es ver que Dios lo defienda a uno y pelee por uno. Oh. Usted solo se sienta y se ríe, pero por dentro, porque por fuera da como pena. Aló. Aló, aló, aló. Ojo, amén. Las ovejas tienen dificultad, ojo, en encontrar pasto y agua. Dependen totalmente de su pastor para alimentarse. O sea, quien dice que comen y dónde comen es el pastor, no las ovejas. Ahorita más adelante lo explico. Si no lo consiguen, comen hierbas venenosas y mueren. Nosotros igualmente debemos depender del Señor para no alimentarnos de todo aquello que nos contamina y nos lleva a la muerte. Aló. Ojo, las ovejas se asustan fácilmente y la presencia de su pastor las calma cuando están cerca de ellas. Usted mira que las ovejas, usted se acerca y no lo conocen a usted y se asustan. O si una liebre que pase por el lado y las esparce todas y se asustan y empiezan a ¡meh! Y se asustan todos. Pero cuando se acerca el pastor, ellas mismas se calman. Ahora yo haría una pregunta: ¿acaso es el buen pastor el que se aleja de nosotros? Si él prometió que todos los días de su vida estaría con nosotros. Si a veces nos sentimos atemorizados y miedosos, es porque nos estamos alejando del Señor. No es por culpa de él, es por culpa de nosotros. La oveja siente mucha confianza con el pastor. La oveja, ojo, tiene mal sentido de dirección.
se extravía fácilmente aún en su territorio. Nosotros actuamos de manera muy similar. No podemos ser nuestra propia guía, necesitamos confiar en nuestro pastor, oír su voz y obedecer. Nos desviamos fácilmente. Como pastor, me toca estar pendiente mucho de ustedes, porque hay ovejas que se desvían. Y uno, no, por ahí no es, ven, no, eso no reciba eso, no acepte eso. Usted no sea esas ovejas que dicen, yo escucho de todo. A mí el que me habla, yo lo escucho por respeto. Le voy a decir algo, usted tiene que ser muchas veces respetuoso. Y usted no puede estar escuchando cualquier basura del diablo, porque en eso sí que va a polular. En estos últimos tiempos dice que se acercarán muchos para denigrar de la fe de nuestro Señor Jesucristo, pero vendrán con buenas intenciones, hacerle creer a usted que lo que le están diciendo es verdad, pero está empañado de pura mentira. Y como pastor yo tengo que velar por ustedes, porque como pastor yo tengo que ver ustedes qué pasto comen, porque ustedes no pueden comer cualquier pasto, así como las ovejas. El pastor tiene que cuidarle. Mírame, las ovejas en la época que el salmista ahí escribe el Salmo 23, como eran en el Mediterráneo, los pastos eran muy secos, y los pastos secos les hace mucho daño a las ovejas. Entonces el pastor tenía primero que ir y mirar y buscar en la ladera un sitio donde hubiese pastos verdes y frescos, y después de eso él sí venía y cogía y las llamaba y las guiaba y las llevaba todas allá. El buen pastor siempre vela por la comida de sus ovejas. Usted no puede estar comiendo ni mirando cualquier cosa, se lo digo con toda autoridad, mi hermano. Yo le agradezco a muchas personas cuando me dicen, pastor, mira, es que vi esta película, es que escuché esto. Yo soy tajante y les digo, ni vuelva a escuchar esa porquería. Pero cuando veo, yo no soy un pastor tampoco egoísta, ni que solo me escuchen a mí, no. Pero yo sí le digo, a ese pastor sí lo puede escuchar. Esas prédicas sí las puede escuchar, esas otras no. Por eso me he preparado y me sigo preparando. Porque así como fui un excelente pecador, quiero ser un excelente cristiano y también quiero ser un excelente pastor. Que tengo mis errores, como ustedes, sí, pero quiero mejorar cada día más. Denle un aplauso al buen pastor. Las ovejas no pueden asearse a sí mismos, el pastor es quien las mantiene limpias. El pastor es el que las limpia. Nosotros por naturaleza estamos sucios del pecado. Solamente nuestro pastor nos puede limpiar. Ahora, ¿ustedes recuerdan cuando los discípulos le dijeron, maestro, ¿y cómo hacemos para estar limpios? ¿Ustedes recuerdan qué les contestó el buen pastor, mi Señor Jesucristo? Vosotros sois limpio por la palabra que oí de mí. Luego a usted lo que lo limpia, ¿qué es? La palabra. Por eso entre más escuchen palabra, más limpio están, y mejor el rostro de ustedes cambia. Más bello y más bella se ven, porque la palabra es agua que nos limpia. Diga, somos ovejas y necesitamos de un pastor. Diga, somos ovejas y necesitamos de un pastor. Ahora, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Wow. Diga, nada me faltará. Diga, nada me faltará. Aquí tiene que haber algo muy perseverante en tu fe. ¿Cuál es? Yo recuerdo que hay versículos bíblicos que yo le digo a Dios que yo quiero que me los revele. Él diga que me los revele. Diga que me lo revele. Que me lo revele. Ahora, la revelación es producto de la repetición. ¿Me hago entender? Entonces yo me acuerdo que yo le pedía mucho a Dios que yo quería que me revelara este pasaje bíblico. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, pero sobre todo la palabra nada me faltará. Ahora yo hago una pregunta:
Como yo quería que Dios se revelara a mí como el Dios de nada me faltará, ¿qué cree que tuvo que pasar? Pues que me faltara muchas cosas. Y sí, pasé un tiempo donde no pude trabajar y me faltaban muchas cosas. Y muchas veces con lágrimas yo le decía a Dios: Señor, yo quiero que se revele este versículo a mi vida. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada, nada. Yo quiero es que nada me faltará. Y le voy a decir algo: en esos 9 meses donde tuve que pasar muchas necesidades, yo vi cómo Dios cumplía esa palabra. Me faltaba algo y yo le decía: Señor, me falta algo. Y era cuestión de horas y ¡pa! Me llegaban las cosas. Me hacen un favor allá, me callan los niños que están jugando allá y les dice que entren y que se hagan con su papá y su mamá. Eso es, ¿quiénes están encargados de los de servicio, por favor? Y le pedí a Dios que me revelara eso. Y le decía: Dios, yo quiero saber. Y Dios me lo reveló. Y yo tengo una plena convicción de eso. Por eso cuando empecé ese mensaje, yo lo que quiero es que ustedes tengan revelación de que Él es un buen pastor. Y que como buen pastor Él está comprometido a que nada te falte. El problema es si la convicción que tú tienes es de que Él es tu pastor y que es un buen pastor. Ahora, para recibir esa convicción y esa revelación, debes hablarte a ti constantemente: Él es mi pastor y nada me faltará. Él es mi buen pastor, Él es mi buen pastor, Él es mi buen pastor. Porque la percepción que tú tengas de alguien dependerá de lo que haga algo ese alguien. Si la percepción que tú tienes de un buen pastor, te lo garantizo bajo la autoridad de la palabra, que el buen pastor lo que hará será en función a lo que tú crees. Porque todo es por fe y de acuerdo a tu fe te será hecho. Diga: Él es el buen pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ojo, en lugares de delicados pastos Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Diga descansar, diga reposar. Mírame, el descanso y el reposo es algo que Dios quiere que todos nosotros tengamos. ¿A cuánto les gusta el descanso? ¿A cuánto les gusta el reposo? El descanso y el reposo no se encuentran en San Andrés. Yo llegué más cansado de allá, ¿lo bien? Los bendigo, gracias, ¿verdad? Gracias por ese detalle tan lindo de darme. Aquí, mi amor, aquí ahí están los 3 de ustedes. Un aplauso para mis hijos que llegaron. ¿Y el otro chino? Son 3, hermana. Y hay algo muy, y es esto: mírame, tu descanso y tu reposo no está en un lugar, ni es un día, está en el buen pastor. Por eso cuando ustedes le preguntan a los adventistas que dicen que no, que el 7º día es el día del reposo, no, eso era antes. El reposo y el descanso ya no se llama sábado, se llama Jesús. Venid a mí los que estéis cargados y afligidos. ¿Que qué? Que yo. Ah, si es que no es un día, es una persona. O sea, el buen pastor te da descanso y te da reposo. El buen pastor te da descanso y te da reposo. Paz encuentras en Jesús. Felicidad, ¿dónde la encuentras? En Jesús. Gozo, ¿dónde lo encuentras? En Jesús. Reposo, ¿dónde lo consigues? Descanso. La presencia de Dios, ¿dónde la consigues? Ya no está en lugares tampoco. Diga: la presencia de Dios está en mí. Dígalo de nuevo: la presencia de Dios está en mí. Dígalo de nuevo: la presencia de Dios está en mí. Donde tú llegas, la presencia de Dios llega.
Y si hay demonios, lo que haya se largan. Porque ellos no resisten la presencia de Dios. Pero ¿por qué siguen ahí? Porque usted no se ha convencido de eso. A mí en serio, a mí me gusta cuando yo voy y veo por ahí brujos o algo. Yo me les acerco. No me contienen ni la mirada, antes se van. Porque yo estoy convencido, diga, yo soy un convencido de que la presencia de Dios está en mí. No es que Jesús habita dentro de ti. El Espíritu Santo, la presencia de Dios está dentro de ti. Aló. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Dile, Él me guía. Diga, Él me guía. Diga, Él me guía. Él me guía. Él me guía. Cada vez que tú sales de tu casa, Señor, guíame. Guíame, Dios. Guíame en este proyecto, guíame en este negocio, Señor. Guíame en esto que voy a hacer. Guíame, Señor, invócalo, invócalo. Guíame, Señor, guíame. Pero convéncete. Mira, no te funciona si solo un día lo hace. Guíame. No me guió, si yo no le vuelvo a decir nada. No, porque es que Él quiere es que tú tengas revelación, no intelectualismo de eso. Hay mucha gente que intelectualmente saben eso, pero revelacionalmente no lo saben. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y mire esta tan bonita, a mí me encanta esta. Aunque ande en valle de sombra de muerte, me asustaré, correré, iré y le diré, pastor, ore, hay una sombra de muerte que me persigue. ¿Dice así? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Entonces, ¿por qué anda asustado? No temeré mal alguno. Mírame, mi hermano, una de las formas como el diablo más quiere que usted le abra puertas al enemigo para meterle muchos demonios es a través del temor. Pero ojo, usted no le puede pedir a Dios que no quiero sentir temor, porque es normal que lo sientas. Yo sentí temor, por ejemplo, cuando me subí al avión. Yo, Dios mío, esto oscuro, 10 de la noche, este man ni por dónde sabe por dónde va. Sí, Dios mío, y el diablo empieza a uno a decirle. Y más encima, prendí el Facebook cuando antes de venirme y vi que fue un cuento que ustedes me echaron, o lo escuché, que se quemaron las alas del avión. ¿Ustedes me dijeron algo? No, ustedes no fueron, ustedes no estaban conmigo. No sé, y preciso lo leí, algo así. Y cuando estaba sentado, ¿qué cree que me empecé a acordar y miré las alas y yo? Escúcheme, míreme. Era el diablo hablándome, pero era también Dios mirándome a ver si yo me quedaba callado. Y entonces cuando caí en cuanto que esto era el diablo, porque el temor siempre es del diablo, empecé a hablar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, Señor, y tú vas aquí conmigo, y aquí no va a pasar nada. Y se podrán quemar esas alas, pero a mí no me quemarán y llegaré bien a mi casa. Usted tiene que aprender a hablarle al temor. El temor es el lenguaje del diablo, mi hermano. Y usted no habla el lenguaje del diablo, usted habla el lenguaje de Dios. Y el lenguaje de Dios es fe, su palabra. Aunque ando en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Punto. Aló. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Mira esto tan lindo. Pues tú estarás conmigo. O sea, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién? A ver. Pero tú tienes que concientizarse de eso. El temor no puede paralizarte. La fe es la que te lleva a avanzarte. Pues tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. ¿Qué es la vara y qué es el callado? Es lo que utiliza el pastor para guiar las ovejas. Eso simplifica la autoridad que Dios nos dio a nosotros. ¿Cuál es la autoridad? ¿Cuál?
¿Por qué les da miedo decirlo, hombre? ¿Cuál es la autoridad? ¿Cuál es la autoridad? ¿Este libro? ¿Este libro? ¡No! Este libro hablado es autoridad. Aquí no es autoridad. Vaya, coja un demonio y pégale con la... Cójalo y pégalo. El demonio coge y lo vuelve una nada, mijo. Esto es autoridad cuando digo en el nombre de Jesús. Escrito está: vete de mí, Satanás. Fuera, demonio, en el nombre de Jesús. Es cuando usan la palabra. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, pues tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Una vez estábamos con Quique, íbamos por un sitio oscuro. Íbamos los tres. El niño tenía por ahí 6 años. Y escuche, nosotros nos dio miedo, no, pasamos por allá, no. Y estábamos aprendiéndonos este versículo. Y llega y dice mi hijo: ay, papi, ¿y qué dice luego el Salmo 23? Que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, pues tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Y yo le dije: yo era a ver si se lo sabía, papi. Vamos, qué miedo ni qué nada. Y pasamos. Y nos atracaron. No, mentira. No, mentira, no nos pasó nada. ¿Qué hora es? Mírame, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, me confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, pues tú estarás conmigo. Diga: tú estarás conmigo. Diga: tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. ¿Qué sigue después? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, pues tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa en presencia mía delante de mis angustiadores. Uy, a mí me encanta esto. Le voy a decir algo, míreme. Dios es muy bueno. Y yo no sé, perdóneme, pero la Biblia dice que Dios es vengador. Y Dios le gusta cobrarle a esos que se levantan contra uno y que le angustian. Escúcheme esto que le voy a decir. Si usted tiene personas que lo están angustiando, que lo están atormentando, deje, papito, que es cuestión de tiempo. Pero un día Dios va a hacer esto. Si Él es el que me lo están atormentando y es usted y es usted la que lo están atormentando a Él, Dios no se los va a quitar. Dios se los va a dejar para que cuando yo te bendiga y te levante, los coja de las narices y perdóneme. Mire, papito, mire cómo es que yo bendigo a mi hijo, ¿oye? Ese que usted se burlaba, mírelo ahora como usted antes lo miraba así, ahora tiene que mirarlo es así. Yo quiero lo que tú quieres. Ese es el Dios que tú y yo seguimos. Ese es el buen pastor. ¿Quiero que lo repita de nuevo? Adereza mesa en presencia mía. Mire, se lo digo. Usted vea, míreme. Ustedes no imaginan tantas personas que cuando yo empecé mi vida cristiana se burlaban de mí. Decían un poco de cosas asquerosas de mí, que me volví loco, que regalé todo, que no, eso lo perdimos, se volvió amargado. Bueno, santo Dios. Y claro, yo le digo la verdad, si me dolía, solo Dios sabe. Una vez alguien me dijo porque no le podía pagar una plata y yo le había pedido que me diera un tiempo, y aún con lágrimas le dije: es que no he podido, la verdad no. Pues cuando estuve esos 9 meses me humilló feo y me dijo: para eso es que está estudiando para ladrón. Entonces yo le dije: no, yo no estoy estudiando para ladrón, yo estoy estudiando porque quiero ser mejor esposo, mejor papá. Dios es fiel testigo de esto que estoy diciendo. Y le doy gracias a Dios que después pude pagarle, y antes le reconocí mucho más de intereses y todo. Y hoy Él se ha dado cuenta cómo Dios me ha bendecido a mí, y se lo digo con tristeza en mi corazón. Él cómo está mal, hasta tal punto que Dios ha puesto en mi corazón que lo bendiga con ofrendas y lo ayude. Esas personas que hoy se burlan de ti y que te miran para abajo, tranquilo, es cuestión de tiempo. Un día van a ver cómo Dios te bendice a ti, te levanta y te exalta, y van a necesitar algo que tú tienes
es mismo Dios, como yo no sé si la palabra sea restregándole, no sé, la verdad. Pero adereza mesa en presencia mía delante de mis angustiadores. Ojo, y esto, mire, yo quiero que usted reciba revelación de esto para terminar. Mire, para terminar. Ciertamente, el bien y la misericordia le seguirán todos los días de su vida. Míreme, 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 míreme. Mire cómo dice el salmista ahí. Ciertamente, él había puesto a escribir: el bien y la misericordia te seguirán, pero dice ciertamente. Yo le decía: Espíritu Santo, ¿por qué pusiste esa palabra ciertamente? Porque hay unos que no creen, y creen más es que el mal y las calamidades le siguen todos los días de su vida. Hay gente que se levanta y va a salir y ay, como que el demonio me están siguiendo. Ay, ¿qué es esto que me está siguiendo? Ay, y vienen atemorizados a todo momento. Ay, me asusté. Y a todo momento, y viven con un temor. Pero el Salmo dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Usted se debe levantar. Sí, el bien y la misericordia. Sí, ay, ya, no me sigan tanto. Ay, más, uy. Y cuando usted va al bien y la misericordia va a llegar. Salga confiado. El bien y la misericordia le seguirán de lunes a jueves. Pero hay gente que parece que solo los sábados o los viernes de quincena. De resto andan así, ahí llevado. ¿No le encanta que la palabra de Dios dice: el bien y la misericordia le seguirán todos los días de su vida? ¿Sabe? El buen pastor te protege, te cuida, te provee alimento. ¿Sabe? En Lucas 15 habla de la oveja perdida. ¿Cuántos han escuchado la parábola de la oveja perdida? Y yo veo ahí a un pastor amoroso que representa a Dios, a una oveja que se perdió, pero él fue el que la buscó. Que la que se metió en problemas fue esa oveja, pero quien corrió al auxilio fue el pastor. Y yo veo una oveja perdida, ojo, una oveja buscada y una oveja encontrada, pero en todo veo que el que lo hace es el pastor. Un pastor amoroso y bondadoso que constantemente está en pro de buscarte, de buscarte, 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 porque sigue siendo oveja, sigue siendo oveja de su pastor. Tenemos un buen pastor. Y hoy tenemos que salir de aquí con la plena convicción de que estés en el lugar que estés, vayas donde vayas, tendrás un buen pastor que te va a cuidar, que te va a proteger, que aún en tus momentos de soledad va a estar Él ahí para acariciarte, para consolarte. Es un pastor amoroso, un pastor que siempre está dispuesto a dar más de lo que tú como oveja le pide. Un pastor que no solo cuida, sino que te protege, te guarda, te ayuda en los momentos difíciles cuando la embarras. Hija, yo te quiero decir esto hoy. Sé que te vas mañana. A mí como papá me duele. Pero vas a tener un buen pastor allá. Un pastor que te va a cuidar, que va a suplir todas tus necesidades, que te va a proteger como la niña de sus ojos, que te va
a llenarte de eso que puedas. Hacerte falta ya, mami. Él te va a cuidar. Ningún mal te va a acontecer. No temerás a nada, mi amor. El bien y la misericordia te seguirán. Él te ama. Tú eres oveja de Él. Y donde vaya su presencia siempre estará contigo, mi vida. Él llenará esos vacíos que podrás sentir por momentos allá. Pero Él te cuidará, mi vida. Cierren sus ojos. Señor, yo te doy gracias. Porque tú eres nuestro buen pastor, Señor. Porque tú nos guías, Señor. Porque tú nos provees. Y yo te pido hoy, Dios, te presentamos cualquier dolor que haya en nuestra alma, Señor. Tu salmo dice que tú eres nuestro pastor, que nada nos faltará, que en lugares de delicados pastos nos hará descansar y junto a aguas nos reposarás, que confortarán nuestra alma, Señor. Conforta nuestra alma, Señor, que puede estar dolida, triste. Cámbiala y danos gozo y alegría. Yo te pido por cada familia que está aquí hoy, Señor. Únelos más como familia. Revélate a tu vida como el buen pastor, Señor. Como el pastor que provee sus necesidades, su alimento. Como el pastor que trae reposo y descanso a su alma. Revélate, Señor, hoy. Bendigo con unidad a cada familia, Señor. Permitas que nuestros lazos de amor se estremezcan cada día más y más. Enséñanos a ser mejores cada día como papá, como mamá, como esposo, como esposa, como hijo, como hija. Toma nuestras cargas, nuestras aflicciones. Te las entregamos hoy, Señor. Danos valor para aceptar lo que a veces nos cuesta aceptar. Danos valor y de nuevo, Señor. Somos frágiles como las ovejas y débiles, pero te tenemos a ti como el buen pastor. Gracias por fortalecernos. Gracias por ser nuestro protector, Señor, nuestra fortaleza, nuestra guía, nuestro proveedor. Te amamos, Rey. Te amamos, Señor. Te amo con todo mi corazón, Señor. Te amo. Te amo.
Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.